El feminismo es un movimiento que ha cobrado fuerza en los últimos años, en México y el mundo. Puedes ser de los que piensan que todas las feministas son locas con el pelo de colores que odian a muerte a los fetos. Que creas que estas radicales solo gustan de rayar paredes y golpear postes. O de los que piensen que el feminismo es lo mejor que le ha pasado a la humanidad en los últimos años. Que seas de esos que creen que solo por medio de la violencia se llegará a esa ansiada revolución y justicia para las mujeres. Lo que sí es que el feminismo ya no pasa desapercibido para nadie. Este es un tema donde la gente saca espuma por la boca y se insulta con todo a la hora de debatir. Una gran parte de la sociedad mexicana sigue creyendo que las mujeres están para el servicio del hombre. En estos tiempos, este pensamiento empieza a quedar en el olvido, pero en ciertas partes, sobre todo las que tienen el mayor índice de pobreza e marginación, el machismo sigue igual que en el siglo XX. Hace 100 años, el creer que una mujer podría llegar a tener una figura de poder era cosa de chiste. Hubo una mujer que en medio de rudos revolucionarios y en un ambiente de descontrol como lo fue México de 1910 a 1920, se armó de valor y luchó por el feminismo. En aquellos años, hablar de feminismo no era tan fuerte como hoy, que hoy en cuanto se oye esa palabra, todos entran en modo ataque o defensa. Se veía el feminismo algo así como ya ver a la mujer como algo más que una simple subordinada del hombre. Esta mujer que inició con esta lucha feminista fue Hermila Galindo, nacida en Lerdo, Durango, un 2 de junio de 1886. Fue huérfana de madre, así que fue criada por su tía y por su padre. Fue a la escuela industrial para señoritas en Torreón. Ahí aprendió la taquimecanografía. El dominio de esta le permitió relacionarse con varios líderes políticos. En 1908 se muda a la Ciudad de México. Ya en 1911, con solo 15 años de edad, trabaja con Eduardo Ay, quien era muy cercano a Francisco I. Madero. Hermila era una gran seguidora de las doctrinas de Madero y Carranza, mismas que predicó durante toda su vida. Vio con una gran alegría la llegada de Madero a la presidencia, aunque esta alegría no duró mucho, ya que Madero prácticamente no duró nada en la presidencia. Madero fue derrocado y asesinado 2 años después de tomarla. Pero esto no mermó para nada su lucha feminista. Ahora apoyó en gran medida a Venustiano Carranza. En 1914, cuando Carranza llega triunfal a la Ciudad de México, Hermila es quien pronuncia el discurso de bienvenida, y a partir de ahí se convierte en su secretaria particular. Como fiel seguidora del constitucionalismo, se encarga de llevar estas ideas no solo por México, sino en otros países como lo fue Cuba y Colombia. Ella decía que la política carrancista apoyaba a la mujer y la dignificaba. El llevar la política carrancista le permitió tener obvio respaldo de Carranza para que éste la apoyara, por así decirlo, en sus planteamientos feministas. En 1915 funda la revista La Mujer Moderna, revista en donde se hablaba de política nacional y temas de interés para la mujer, como lo era belleza y cocina. En 1916 es donde ocurre uno de los sucesos más importantes del feminismo en México. Este suceso fue el Congreso Feminista de Yucatán, que fue del 13 al 16 de enero en Mérida. El entonces gobernador y comandante militar de aquel estado, Salvador Alvarado, convocó a las mujeres honradas y con conocimientos primarios a discutir y resolver sobre 4 temas, que eran la subordinación de las mujeres, la educación, el trabajo y su participación en la vida política del país. Una frase que marcó este congreso fue la que dijo el gobernador:
la cual marcó un antes y un después en la libertad política de las mujeres. Al inicio del Congreso, el gobernador pronunció lo siguiente: es un error social educar a la mujer para una sociedad que ya no existe, pues la vida activa exige su concurso en la mayoría de las actividades humanas, que para formar generaciones libres y fuertes es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico que la enaltezca y una educación que le permita vivir con independencia. Este congreso buscaba que las mujeres se dieran cuenta del poder que tienen. También era una llamada a que la mujer pudiera tener más derechos en la nueva constitución que se estaba escribiendo. Una de las exigencias más grandes era que las mujeres tuvieran el derecho para votar, algo que no se logró, ya que en la Constitución de 1917 y la nueva ley electoral no le otorgaba este derecho a la mujer. Ermila tenía una mentalidad muy diferente a la de la época, ya que también exigía que la educación fuera laica. Ella fue una gran opositora a la Iglesia, ya que consideraba que esta era pieza fundamental en el retraso educativo y en materia de derechos. Otra cosa que en estos tiempos es de lo más común es el derecho a que las mujeres trabajen y puedan desempeñar las mismas actividades que los hombres. Ermila fue la primera en levantar la voz para exigir esto. Ella decía que la mujer desde la primaria debe de recibir la misma educación que el hombre, sin distinciones, ya que en esos años los niños tenían instrucción en actividades muy diferentes a las de las niñas. En noviembre de 1917 se dio el segundo congreso. Ermila no asistió a ninguno de los dos congresos, pero mandó sus discursos con algunos de sus allegados. El del primer congreso fue muy polémico y extraordinario, ya que ella misma se nombró como propagadora del amor libre, antagónica de las buenas costumbres y minadora de los fundamentos en los que descansa la familia y la sociedad. Este discurso, leído por César González, inició con la frase: la verdad debe decirse, aunque sea motivo de escándalo. Ella sabía el tipo de público que estaría escuchando en el Congreso, así que inteligentemente inició con pasajes bíblicos. A lo largo de su texto hace referencia a cómo la mujer se ha subordinado al hombre desde los tiempos primitivos, y con argumentos bíblicos defiende el por qué debe de haber igualdad entre el hombre y la mujer. También hace referencia a grandes filósofos como Aristóteles, Kant, Schopenhauer y Buda. En el segundo congreso mandó un texto 4 veces más largo, ya que tuvo que salir a defenderse, porque a raíz de su primer discurso fue tachada de inmoral. Este nuevo texto hace referencia a grandes personajes y libros, como Sor Juana Inés de la Cruz, la Divina Comedia y Don Quijote de la Mancha. En este texto, Galindo se dirige a dos grupos de personas. Por un lado, se refiere a las congresistas de ese segundo congreso feminista, como queridas coasociadas, cariñosas compañeras, ilustres señoras, mujeres cultísimas, amables oyentes, y, por otro lado, a quienes la criticaron en su discurso anterior, las denomina como espíritus y cerebros timoratos, pontificales, fanáticas, hipócritas de la masa clericalesca. Una manera muy elegante de decirles Ermila hacía esta mención teniendo presente que seguramente muchas de las segundas estarían presentes en ese momento. Lo que proponía Ermila no era nada extraordinario ni pedía que la mujer fuera tratada como algo superior. Pedía cosas tan simples como que las mujeres tuvieran la posibilidad de elegir a su pareja. En materia de derechos sexuales, pedía que las niñas tuvieran acceso a educación sobre su cuerpo, su fisiología e higiene, que no se daba por pena y porque la iglesia no lo permitía. También pedía que las mujeres tuvieran no solo el derecho, sino el deber de satisfacer su deseo sexual
cuando quisieran y con quien quisieran, y no solo en el matrimonio, como lo proponía la ley en aquel entonces. También pedía un castigo más duro a los hombres que engañaran o abandonaran a sus mujeres con hijos. Criticaba a las mujeres que no se oponían en lo más mínimo a las ideas y mandamientos del hombre, por más absurdos que fueran. ¿Cómo estaban las cosas? Que las mujeres no tenían decisión sobre sus cuerpos. Y si una mujer como Ermila salía a decir que reprimir el deseo sexual es atentar contra la salud y la naturalidad humana, era tachada de inmoral. La iglesia hasta la fecha quiere controlar qué hacen las mujeres con sus cuerpos y quiere decir incluso cómo se deben de vestir. Ermila también marcó la historia al convertirse en la primera mujer en postularse a un cargo público. En las elecciones de 1918 se postuló como representante del Distrito 5 del entonces Distrito Federal. No ganó, pero fue una clara llamada de atención hacia el país. Ahí ella quería decir que las mujeres pueden ocupar un cargo público y pueden alzar la voz sin miedo. En 1920 Carranza es asesinado. Ahí Ermila perdió a su héroe y a su gran respaldo político. Sí le afectó mucho en que ella siguiera con su política feminista, pero no la acabó. Fue hasta 1954 donde se reformó la ley para que las mujeres pudieran votar y ser votadas en las elecciones. Si fue hasta ese año, fue en gran parte a la muerte de Carranza y que la iglesia tomó gran control otra vez en el país. Ermila finalmente muere en ese año. No logró votar, ya que las elecciones fueron en 1955, pero sí vio cómo se cumplía uno de sus más grandes objetivos, que era el reconocimiento de los derechos electorales de la mujer. En resumen, las políticas y exigencias de Ermila se puede decir que son en 4 importantes ejes: los derechos sexuales, los derechos políticos, reconocimiento social y libertad. En mi opinión, Ermila debe ser el máximo símbolo feminista, no otros como Frida Kahlo. Ella logró mucho en una época muchísimo más complicada. Su feminismo era pacífico. Con pura inteligencia destruyó los estereotipos y estigmas que se tenían en la época. El conocimiento le dio un gran poder y la hizo muy diferente al resto. Ermila Galindo quedará en la historia como quien le dio voz a quienes no tenían y ayudó a formar la nueva sociedad mexicana, a la cual todavía le falta mucho que aprender y mejorar. Así que muchas gracias por ver este video, déjame tu opinión en los comentarios, ya que es muy importante para mí. También comparte este video y deja un bonito like. Yo soy el Aralisco, bye.